De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos una entrevista muy especial, un buen amigo hace mucho tiempo, Fermín Mármol García, abogado criminalista y que, bueno, ha dado la cara en este país por todo lo que ha sido el problema de la seguridad y la inseguridad. Fermín, bienvenido al programa y buenas tardes, ¿cómo estás? Pedro, para mí siempre un placer estar contigo y por supuesto con el público para abordar estos complejos temas del crimen y la violencia, ¿no? Sí, bueno, hace poco, recientemente tuvimos el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y vino realmente conmovido y estaba muy emotivo el día que vino porque ese día en una panadería que es muy concurrida en Altamira, al lado de un hospital, o sea que es más concurrida que cualquier otro sitio, y delante de todo el mundo, bueno, sometieron a uno de los policías que terminó en terapia intensiva con una Magnum 357, una cosa increíble, unos policías que lo que hacen es cuidar a niños que entran y salen de un colegio. Y nos llamó la atención que un alcalde esté así tan impactado. También hemos visto en otras alcaldías y en otros sitios que ya están hasta utilizando armas militares como unas granadas. Y eso ya no le corresponde al ciudadano de a pie ni a un alcalde porque son granadas militares. Cuéntanos un poco cómo, desde tu punto de vista, de lo que tú haces día a día, de lo que tú ayudas a la gente con su seguridad, cómo podemos nosotros, los ciudadanos de a pie, defendernos de todas estas cosas. Sí es complejo pedirle al ciudadano común que pueda defenderse ante una criminalidad que está perfectamente estructurada. Tenemos un crimen realmente con el peor de los mundos. Tenemos lo peor de los colombianos, lo peor de los mexicanos, lo peor de los brasileños. El crimen en Venezuela, Pedro, está perfectamente estructurado en bandas criminales, megabandas criminales, colectivos armados y violentos, el Frente Bolivariano de Liberación y los boliches en Occidente, el tema de los pseudosindicatos de la construcción, los pseudosindicatos mineros, pero también el pranato carcelario. Es decir, tenemos un gran problema de un crimen que ha invertido en tecnología, un crimen que ha invertido en fusiles, como bien lo dice, y ahora en artefactos explosivos tipo granada, y que no le duda el pulso, que no le tiembla el pulso para arremeter contra estaciones policiales, sean de policías municipales, policías estatales y la propia policía científica venezolana. Para darte un pequeño ejemplo, desde el año 2010 hasta el cierre del primer semestre del 2015, han asesinado más de 1000 policías en Venezuela. Es una cifra muy gruesa para un país de 30 millones de habitantes, porque la población dice, si eso le pasa a hombres de ley que representan el orden, que portan una placa, ¿Qué defensa puedo ¿qué tener, pasa no? con el ciudadano? Yo creo que aquí lo que tú expresado del alcalde Ramón Muchacho, pero que también lo hemos visto del alcalde Gerardo Bley o del alcalde del municipio Sucre, nos demuestra a nosotros que hay una preocupación legítima por tener instituciones policiales muy robustas, pero hoy día la labor de ser policía no es atractiva. La labor de ser policía no está reclutando suficientes bachilleres. Y quien quiere entonces también ofrecer sus servicios como policía si va a estar exponiendo su vida de esa manera, porque no es un tú a tú, las fuerzas no se miden de igual manera ante una granada, mira, eso no puedes hacer nada. Tienes toda la razón porque debemos recordarle a los televidentes que hace muy poco se aprobaron instrumentos legales que le impiden a las fuerzas policiales de Venezuela tener unidades élite que puedan socorrer a los propios funcionarios y también a los ciudadanos. Hoy día las policías municipales, que son 114 instituciones en el país, o las policías estatales, que son 23 instituciones policiales en este país, no cuentan dentro de su parque una capacidad de fuego que les permita competir contra este crimen que está tan envalentonado y violento. Todo ello bajo un manto de impunidad terrible, que es lo que decía Eduardo Galeano, esa impunidad que produce imitación, que le hace propaganda y publicidad al crimen y a los delincuentes, le cabe perfectamente a Venezuela. Y en proporción de fuerzas, tú tienes, y dice que igual que ya tú acabas de hablar de los policías en el país, estatales, municipales, todo, tienen una estructura. ¿Cómo estamos a nivel de fuerza con todo eso, Pranato, todo lo que tú acabas de escribir, que tú dices que está muy bien estructurado? ¿Son 10-1, son 5-1? Porque creo que son mayoría. Sí, ciertamente debemos de comprender que hemos hecho algunos estudios cuánticos de cuántas personas se dedican al crimen en Venezuela. Hemos llegado a la conclusión de que tenemos un universo de tal vez 80.000 venezolanos que han escogido el crimen como profesión, como oficio. Y nos presentó esa cifra una duda. 80.000 personas dedicadas al crimen es mucho o poco para un país de 30 millones de habitantes. Y nuestros consultores en el mundo penitenciario nos dijeron, siempre compárelo con la población reclusa.
Cuando miramos hacia la población reclusa, aquellas personas privadas de libertad en el estamento policial, pero también en los centros penitenciarios, nos damos cuenta que la población reclusa está cercana a unos 60.000 privados de libertad. El problema entonces es grueso, Pedro. Tener más personas en la calle cometiendo estafas, apropiaciones indebidas, fraudes, pero también homicidios, secuestros, extorsiones, muertes por encargo inclusive, bueno, nos tiene que llamar poderosamente la atención. Nosotros necesitamos instituciones muy robustas que generen la seguridad y confianza en la ciudadanía, que el ciudadano desee denunciar, desee colaborar, pero esa seguridad y confianza en la ciudadanía no hemos podido lograrla conquistar. Entonces, tener 80.000 personas delinquiendo y un estamento policial, que te voy a dar solo 2 datos. La fuerza policial uniformada en verdaderas y exclusivas labores de patrullas en este país tiene un déficit del 80% en número de hombres, pero el déficit de funcionarios de investigación criminal que se desempeñan en el área de pesquisas, ciencia forense, criminalística es del 300%. Entonces, esto realmente nos demuestra que la seguridad ciudadana necesita tener una recomposición presupuestaria. Necesitamos, por otra parte, Pedro, rescatar la meritocracia. Necesitamos enamorar a los futuros bachilleres y algunas instituciones como el CICPC no deben de reclutar más bachilleres. Tienen que reclutar de una buena vez profesionales para reestructurar una policía de primer mundo. Como la hemos tenido muchas veces, me acuerdo que, bueno, tu padre era experto en esto, quiero recordar el libro, y no podemos evitar hablar de nuestros padres, a veces dicen, no, pero me parece muy bien, sobre todo que me acaban de preguntar, mira, él es Fermín Mármol, el hijo del que escribió el libro de 4 crímenes, 4 poderes. ¿Tú vas a escribir ese libro algún día con casos hoy en día, cangrejos? ¿Te vas a atrever a hacerlo? Me preguntaron una vez cómo se llamaría, y yo digo, un poder, infinitos crímenes, ¿no? Oye, eso te da para mucho. Una enciclopedia. Bueno, me acuerdo que ese libro, que hasta lo hicieron película, se trataba de 4 crímenes que estaban encangrejados, que no, y eran más casos políticos que se entorpecían con lo que pasaba con la seguridad. ¿Crees que se está viviendo algo muy parecido? ¿Ha aumentado la impunidad en Venezuela? Sí, segura, lógicamente, Pedro, lo que vivió Venezuela en la década de los 60 y 70 no se puede comparar hoy día. Primero que tenemos unos criminales muy jóvenes, casi que tenemos una delincuencia infanto-juvenil en Venezuela y eso es muy trágico, producto del embarazo precoz, donde Venezuela es medalla de oro en Sudamérica, muy lamentablemente, producto de la paternidad irresponsable, padrastros de turno maltratadores y abusadores sexuales, han producido un odio social muy profundo, en una delincuencia, insisto, infanto-juvenil, que nos tiene que preocupar porque el futuro del país no puede terminar, Pedro, en un conjunto de jóvenes que se van al exterior para buscar nuevos horizontes o terminar en la cárcel o en el cementerio. Eso no puede ser el futuro de la juventud venezolana. Cuando tú ves esta composición de esos aproximados 80.000 personas dedicadas al crimen y la violencia, al menos 70% son menores a 25 años de edad. Y fíjate, Fermín, que se está exportando hasta la delincuencia, porque hace poco allá en Key Biscayne una banda de venezolanos robó hasta $40 millones, creo que era una cifra así, y también un crimen terrible que sucedió en Panamá involucrando venezolanos y la víctima también era venezolana. O sea, ya Venezuela se ha convertido como una fábrica internacional, pues esos son crímenes de cuello blanco. Muy interesante lo que has señalado, porque criminológicamente estudiamos cómo en el siglo XX los países se caracterizaban por algunas modalidades delictivas. Los chilenos con el tema de defraudaciones y estafas, los colombianos con el tráfico ilegal de drogas y el secuestro prolongado, o los mexicanos con el paseo millonario del secuestro express. Los venezolanos hoy día estamos siendo caracterizados en la criminología de lo que va del siglo XXI, muy ligados al tráfico ilegal de drogas hacia Europa y África, muy ligados a la legitimación de capitales y, de manera más reciente, ligados a delitos violentos en Panamá y el sur del estado de la Florida. Gracias a Dios, la mayoría de los que emigran de Venezuela son personas con talentos, personas profesionales, personas muy trabajadoras en el exterior, pero también hay un éxodo de criminales que quieren probar suerte en los países que tienen moneda dura. Sí, puede ayudar al ciudadano a pie. ¿Cómo son las nuevas modalidades? Porque vi el otro día que están mandando ya una lista de algunas embajadas de zonas donde uno no puede estar, horarios y todo, que seguramente los criminales también tienen esas listas y cambiarán su modo operandi. Cuéntanos un poco cómo podemos defendernos. ¿Esa lista funciona de alguna manera? Sí, Pedro, hay algunas cosas que parece mentira que aún sucedan en la conducta de los venezolanos. Comprendo que los ciudadanos de los países organizados, los países en vías de desarrollo, desarrollados, no tienen por qué restringir parte de sus libertades individuales. Pero yo estoy obligado a hablar de Venezuela y estamos en un país que está en sitiales de deshonor
en crímenes muy gruesos y necesariamente tenemos que hablar de privación de libertades sin renunciar a la ciudadanía. Yo quiero insistir en tu programa, Pedro, que el ciudadano es un ser inconforme, es un ser que tiene que soñar con mejoras, es un ser que premia las políticas públicas exitosas, pero también demanda las políticas públicas fracasadas, opina, protesta. Eso no lo podemos perder jamás, porque de lo contrario lo que nos queda es convertirnos en habitantes que son seres sin sueños, sumisos, obedientes y conformistas. Entonces, que no se malinterprete que cuando hablemos de restricción de partes de libertades individuales, hablamos de un tema coyuntural porque de esto vamos a salir. El ejemplo de los colombianos, el ejemplo de los brasileños, de cómo rescataron su seguridad ciudadana, es un modelo a seguir con nuestras particularidades. Muy bueno eso que dices, déjame hacer una acotación, que fíjate que en Colombia cambiaron completamente, qué bueno que lo dices, porque ahora dice su eslogan, el riesgo es quererte quedar. Es decir, que te gusta tanto Colombia, tiene seguridad, que la gente quiere quedarse. Y ellos cambiaron hasta un mercadeo del país increíble. Ojalá que tengamos nosotros esa oportunidad. Claro que sí, Pedro, yo también voto por eso. Entonces, hay algunas cosas que están ocurriendo en la conducta ciudadana que tenemos que hacer un énfasis porque nada más y nada menos que está la vida de nosotros en riesgo, la vida de nuestros seres queridos. El tema del teléfono móvil inteligente. Nadie en este país caminaría por una calle, una avenida o una plaza llevando 50.000, 100.000 bolívares fuertes en la mano, pero sí lo hacemos con un teléfono móvil inteligente. Caminamos, atendemos llamadas, estamos escribiendo y bueno, quien va a quitarnos ese teléfono es un hombre muy joven, armado, que si usted duda en entregárselo, le va a quitar la vida. Tenemos que hablar con nuestros amigos, nuestros familiares jóvenes, para que comprendan que ese teléfono representa muchos salarios mínimos en este país, un país con profunda crisis económica. Entonces, esa conducta desnovista en la Venezuela de hoy se puede pagar muy cara. Entonces, el llamado es a que comprendamos que hay momentos para utilizar la tecnología en un país como este. Lo segundo... Una pregunta, cuando te roban el celular todavía, ¿esa persona puede utilizar ese celular o ya puede quedar bloqueado? ¿La tecnología está tan avanzada para que se pueda usar? Porque mucha gente piensa que no, me lo quitan y bueno, yo lo bloqueo y ya, pero sí lo pueden usar. En la mayoría de los teléfonos inteligentes, si usted guarda todavía la caja y el estuche, en donde hay un código especial ahí de seguridad y usted lo aporta a la compañía telefónica, queda bloqueado ese sistema, ¿no? Sí hay maneras de bloquear en los teléfonos móviles inteligentes, sí hay maneras de que queden preservada la inutilización de ese equipo. Sin embargo, se están llevando para países suramericanos los teléfonos en un contrabando de estos equipos. Y venden las piezas, venden lo que sea, pero lo venden. Es correcto, y un país que tiene tantos problemas de piezas y partes, se le hará un uso adicional. Perfecto. Lo segundo que hemos visto es la conducta que tienen sobre todo nuestras señoras, nuestras madres, nuestras abuelas, de cuando salen del hogar no cerrar las puertas con llave. Van a la panadería más cercana, van al abasto más cercano, es por un ratico, aún es de día, voy a hacer una pequeña diligencia y se conforman con cerrar las puertas sin utilizar los cilindros. Hay bandas especializadas en estudiar los edificios, sortean la vigilancia privada, se mimetizan con los vecinos y estudian los apartamentos que no utilizan la cerradura. Pero también hay personal infiel que hace vida en esos edificios, que pasa la información y le siguen el ritmo a las familias y después usted, cuando llega de una fiesta, de un encuentro familiar, de un almuerzo, se da cuenta que su casa ha sido vulnerada. Se utiliza la pata de cabra, se desmontan las puertas de seguridad porque sencillamente usted piensa que el circuito cerrado de su casa, usted piensa que lamentablemente la vigilancia privada que está allí es suficientemente robusta para usted no usar el cilindro. Y eso aún sucede, Pedro, y no tiene sentido. Pero lo más grave aún es que a veces se meten a su apartamento, a su vivienda, estando usted adentro. Y sí, bueno, cuando usted queda como rehén en esta situación, cualquier delito conexo puede ocurrir desde el maltrato físico hasta, bueno, cosas peores como la pérdida de la vida. La tercera cosa que nos preocupa a nosotros es el tema de servir de transporte público de noche. Estamos empeñados a acudir a encuentros nocturnos, encuentros sociales y llevar a un conjunto de personas a su casa y cruzamos varios municipios simultáneamente. La conducta de ser transporte público de noche con el vehículo automotor no vale la pena.
la época en que podíamos utilizar el vehículo para encuentros sexuales no pertenece a estos tiempos. El tema de esas despedidas largas o terminar en las calles del hambre no tiene sentido. Usted vaya a un encuentro social, vaya, trate de quedarse hasta que se haga de día. Usted va a un encuentro social, bueno, trate de ir de un lugar a otro, pero no se ponga usted ya no pueden irse a parar a comerse la arepita de costumbre. Porque están infectadas en los campaneros del secuestro. Ahí no le van a dar el quieto a usted necesariamente, pero puede haber un seguimiento y posteriormente lo van a interceptar. Y usted va a pensar, bueno, que nunca se va a imaginar que fue en ese perro calentero o en ese sitio de comida. Donde a uno lo marcaron. Donde a uno lo marcaron, porque necesitan estudiarte que te bajaste, que estás a lo mejor medio mareado por algunas bebidas espirituosas, que no estás armado, que estás solo, que son un grupo de jóvenes y después vienen los problemas. Entonces yo creo que estamos en un momento país donde tenemos que conversar sobre seguridad ciudadana en cada hogar de los venezolanos, tomar estas medidas en cuenta, tratar de mimetizarnos con el entorno para no ser un farol que todo lo ilumina. En cuanto a secuestro express, ¿han reducido los secuestros? ¿Han aumentado? ¿Cuáles son los horarios? La percepción que vamos a tener para el cierre de este año no es alentadora. Las principales ONG que miden en la percepción del delito en Venezuela, al igual que algunos profesionales de estas áreas, nos invitan a pensar que el aumento del secuestro puede estar cercano al 60% al cúmulo, al término, quise decir, del año 2015. Por supuesto, la incidencia está en el secuestro breve, ese secuestro menor a 24 horas. ¿Pero qué piden? Porque también a veces uno oye, bueno, piden una suma terrible en dólares, ni siquiera uno tiene los bolívares para pagar eso. ¿Cómo se negocia con esa gente? La recomendación sigue siendo la misma, Pedro. Yo creo que el venezolano tiene que comprender que existe y lo asiste, a mi criterio, el derecho natural de tratar de que su familia regrese sano y salvo a su hogar buscando cualquier método, cualquier fórmula de negociación. Yo creo en el derecho natural que tienen las personas, pero también les pido, les solicito por experiencia que paralelamente hagan las denuncias ante el 6CPC, ante extorsión y secuestro, o el CONAS de la Guardia Nacional. Por un motivo, Pedro. Uno sabe cómo empieza el delito del secuestro, pero no cuándo sabe cómo termina. Tal vez termine en 2 o 3 días de cautiverio, tal vez la persona la violenten sexualmente, porque hemos visto con preocupación el aumento del abuso sexual en el secuestro, cercano al 3%, y la muerte en cautiverio que ronda el 5%. Es decir, ha aumentado la muerte en cautiverio, ha aumentado el abuso sexual desde los actos lascivos hasta la violación, y esto no solo lo puedes resolver con un tema de negociación. Vas a lo mejor procurar la vida, pero que paralelamente quede la constancia ciudadana de la denuncia y confiemos en nuestras autoridades. Las unidades élites tienen un éxito rondando el 90% y bien vale la pena en tu programa hacer mención de eso porque honor a quien honor merece. Darles un reconocimiento, así es. Bueno, Fermín, te agradezco muchísimo siempre que nos visitas y tantas recomendaciones buenas y de valores que también nos das aquí en el programa. Yo creo que esa crisis material, esa crisis de valores que tenemos, que la gente quiere ostentar, sigue ostentando, a pesar de la situación que vivimos, nos está llevando a ese aumento de delincuencia, lamentablemente, o por lo menos estamos tentando al diablo, de alguna manera. Es correcto, Pedro. Un gran placer, hermano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fermín Mármol García, abogado criminalista, aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.